Mi tema es asfixia perinatal desde el momento del nacimiento hasta el ingreso a la unidad. Entonces, ¿qué es la asfixia neonatal? Es un proceso bioquímico que se le produce al bebé por falta de oxígeno o por falta inadecuada de perfusión tisular a los tejidos. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requieren asistencia para la respiración al momento de nacer y solo el 1% de ellos requerirá una reanimación avanzada. ¿Cuáles son los factores de riesgo durante el preparto? Entonces, a nivel materno, ¿cuáles encontramos? Hemorragias en el segundo y en el tercer trimestre, trastornos tiroideos, lupus eritematoso. En cuanto a los uteroplacentarios, entonces, ¿qué podemos encontrar? Un circular de cordón irreductible y anormalidades anatómicas de los bebés. En cuanto a los obstétricos, entonces encontramos polidramnios y oligohidramnios. Y ya a nivel fetal encontramos fetos que nacen antes de la semana 37 o después de la semana 41. Macrosomía fetal, restricciones del crecimiento intrauterino. Percepción de la madre de disminución de los movimientos fetales que también se puede presentar. En cuanto al periparto, que es ya el momento cuando inicia pues, el trabajo de parto como tal, el nacimiento, encontramos en cuanto a los maternos la administración de la anestesia, que muchas veces causa en estos pacientes o que empezamos que el bebé está desacelerando, o que el bebé algo pasa, porque pues luego de la administración de la anestesia peridural siempre el paciente debe estar monitorizado. Eso es una regla, es una norma y es una ley. O que la paciente haya recibido también administración de AINES, de medicamentos o también que haya recibido terapia con sulfato de magnesio. En cuanto a los uteroplacentarios, entonces, alteración de la dinámica uterina, ya puede ser que la paciente empiece a tener más de 5 contracciones en 10 minutos, que esté haciendo una policistolia, que una hemorragia durante el trabajo de parto. En cuanto a los obstétricos, entonces encontramos incompatibilidad cefalopélvica o desproporción cefalopélvica. También podemos encontrar una ruptura prematura de membranas, un desprendimiento de placenta. Y en cuanto a los fetales, encontramos bajo peso o cardiopatías congénitas. Entonces, ¿qué alteraciones prenatales encontramos durante la condición fetal? Entonces, la alteración del Doppler, entonces, evaluación de embarazos de alto riesgo, la evaluación de la arteria uterina umbilical y la arteria cerebral media del feto, que encontramos que puede haber alguna disminución, una alteración en la frecuencia cardíaca. En la cardiografía encontramos cambios en la frecuencia fetal y su relación temporal con las contracciones. Entonces, hay una dinámica uterina adecuada, pero encontramos también que el bebé empieza a desacelerar o que el bebé empieza a tener una taquicardia fetal sostenida. En cuanto al perfil biofísico, encontramos movimientos gruesos, tono fetal, movimiento respiratorio, volumen de líquido y reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué encontramos aquí? Que hay una disminución de los movimientos respiratorios. Entonces, es cuando tomamos la monitoría y vamos en la Fundación Santa Fe, se les toma la monitoría, se llevan al perfil biofísico y no hay percepción de los movimientos. Entonces, la monitoría no marca ninguno de los movimientos que ha realizado el bebé. Entonces, ahí empieza a disminuir el puntaje del perfil biofísico. En cuanto a la fisiopatología cardiopulmonar, entonces, en el momento que empieza a descender por el canal del parto, los pulmones se expanden y el líquido abandona los alvéolos. Esto es dando paso para que al momento de nacer el bebé pueda llorar. Las arteriolas pulmonares se dilatan y el flujo sanguíneo pulmonar aumenta, aumentando así el nivel de oxígeno y permitiendo que se vaya presentando un intercambio gaseoso. El conducto arterioso se contrae por la entrada de aire de los pulmones y esto permite
que la resistencia empiece a ser menor y que el foramen oval se cierre. En cuanto a las manifestaciones clínicas como tales de la asfixia perinatal, encontramos que debido a se pueden afectar múltiples órganos. Entonces, cuando es temprana, ¿qué podemos encontrar? Dificultad para iniciar o mantener la respiración. Entonces, son los bebés que están con esa respiración como si estuvieran cansados al momento del nacimiento. Depresión del tono muscular y de los reflejos. Entonces, es cuando ponen al bebé sobre la lámpara de calor radiante y el bebé difícilmente sostiene los brazos. Alteraciones de la perfusión, entonces que están moteados, que no los vemos bien perfundidos. Cuando es tardía, entonces ya hay alteración del estado de conciencia, empiezan a convulsionar, hay intolerancia a la vía oral, hipotensión y alteraciones del ritmo cardíaco. Hay una mezcla que puede ser o temprana o tardía, que es sangrado del tubo digestivo, sangrado pulmonar y retraso en la primera micción, oliguria o anuria. ¿Qué compromiso multisistémico se presenta cuando tenemos una asfixia perinatal? Encontramos que se pueden afectar todos los órganos del cuerpo. Entonces, en cuanto al sistema nervioso central que encontramos, hay una encefalopatía hipóxico-isquémica, hay infarto, hay hemorragia intracraneal, hay muerte cerebral. Encontramos que son los pacientes que muchas veces trasladamos a la unidad y cuando vemos que los entregamos, entonces le dicen, jefe, por favor, pídale una ecotransfontanela. A nivel cardiovascular encontramos una miocardiopatía hipóxica, una isquemia, una insuficiencia tricuspidea o mitral, una hipotensión, choque y arritmias. A nivel pulmonar encontramos aspiración de meconio, encontramos hipertensión pulmonar, hemorragia pulmonar y déficit del surfactante. A nivel renal, necrosis del tubo, de necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda, oliguria, hematuria o proteinuria. En cuanto a las glándulas suprarrenales, encontramos que hay hemorragia suprarrenal. A nivel hematológico, estos pacienticos muchas veces hacen una trombocitopenia o una coagulación intravascular diseminada. A nivel digestivo, úlceras con hemorragias, necrosis enterocolitis necrotizante, ilio metabólico, enterocolitis y disfunción hepática. Ya a nivel metabólico, encontramos hipoglicemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiponatremia y alteración de la termorregulación. Son los pacientes que muchas veces son llevados a protocolos de hipotermia. Y a nivel cutáneo, necrosis grasa subcutánea, son los pacienticos pues, que ya vemos que hicieron un daño generalizado por la necrosis y por la falta de riego sanguíneo a sus tejidos. Hay unos diagnósticos que son, los podemos clasificar en esenciales y subjetivos y sugestivos. Entonces, en los esenciales que encontramos una acidosis metabólica donde el pH es mayor de 7, mayor o igual a 7. Encontramos alteraciones neurológicas donde ya podemos encontrar o podemos ver una falla multisistémica. Encontramos también un Apgar de 0 a 3 durante los primeros 5 minutos de vida. Encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa. En cuanto a los sugestivos, encontramos pues que ya esto es un evento centinela que puede presentarse, ¿por qué? Por un desprendimiento de placenta, un prolapso de cordón, entonces está clasificado aquí. Un deterioro súbito o sostenido de una fetocardia fetal baja, entonces son los pacientes que entramos y detectamos que la fetocardia no da más de 60, 70, pero ¿qué pasa? Es la frecuencia cardíaca de la mamá, no es la del bebé, no es la mamá, entonces hay que estar muy pendientes de esto. Hay evidencia de la alteración aguda mediante técnicas pues ya de neuroimagen para ya empezar a detectar qué nivel de daño tenemos. Cuando hablamos de la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿qué podemos encontrar? Este es un síndrome caracterizado por que el recién nacido no puede mantener la función neuronal, la función respiratoria y los movimientos en
de una manera adecuada. Entonces es cuando es el bebé que está totalmente deprimido y que no genera ningún tipo de movimiento. ¿Qué desencadena cada uno de estos? Entonces, una hipoxia que presenta, estos son los bebés que hacen crisis convulsivas permanentes, una isquemia que reduce la glucosa a nivel del cerebro, una deflexión energética, que es cuando ya hay pérdida total del ATP, y una inflamación de los mediadores de la inflamación. Entonces son los bebés que ya llegan a un choque séptico. Aquí hay una manera de clasificarlos, que es por medio del Sarnat, que entonces hay un tipo de clasificación y de acuerdo a lo que estamos buscando, entonces encontramos qué tipo de clasificación le podemos dar. Entonces, si el Sarnat 1, entonces está en hiperalerta, no necesita ventilación, problemas de alimentación, está de tono irritable, no presenta convulsiones, y esta es que tiene el 1% de riesgo de muerte. El Sarnat 2, que es el moderado, entonces es un bebé que está en estado mental letárgico, necesidad de ventilación no, problemas de alimentación moderado, un tono aumentado, convulsiones sí, y está en una muerte del 25%. Un Sarnat 3, que ya es severo, entonces es un estado mental de coma, necesita ventilación, tiene problemas de alimentación severo, presenta convulsiones tempranas y la muerte es de un 75%. ¿Qué debemos recordar de la asfixia perinatal? El 80% de la asfixia perinatal es anteparto. El 15% es durante el parto y el 5% restante es después del parto. Entonces, depende de los cuidados de enfermería que manejemos nosotros, que estos bebés lleguen a un feliz término y que su nacimiento sea lo que ha esperado su familia todo el tiempo. Un bebé sano, un bebé feliz. Porque si nos damos cuenta, las estadísticas nos llevan a que es el cuidado antes de, para que mi bebé nazca bien. ¿Qué tenemos en cuenta de la atención del recién nacido con asfixia de sala de partos? Este es un pequeño video de cómo es una unidad de adaptación neonatal en la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Qué es lo primordial que nosotros como enfermeras debemos garantizar y tener en cuenta al momento de tener una adaptación neonatal? Que yo tengo que tener todo listo para el peor de los escenarios. Yo no me puedo quedar en que es un bebé sano. Yo siempre tengo que ir un paso adelante. Entonces, nosotros que alistamos absolutamente todo como si fuéramos a tener una reanimación avanzada. Entonces tenemos la lámpara de calor radiante, que fue la que vieron al inicio, está previamente precalentada, contamos con campos, contamos con hojas de diferentes tamaños, tubos de diferentes calibres, sondas de succión tamaño 6 y 2, utilizamos todo lo que tengamos a nuestro alcance para hacer una adaptación neonatal y una reanimación efectiva. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Lo primordial en este momento es que el bebé, cuando nazca, esté completamente bien. Entonces, en cuanto a los diagnósticos de enfermería, ¿qué esperaremos nosotros como enfermeros para este tipo de diagnóstico? Entonces, riesgo de la alteración de la vida materno-fetal. ¿Cuáles son las características? Complicaciones del embarazo, placenta previa, desprendimiento de la placenta y un embarazo múltiple. ¿Qué encontramos? Estado materno durante el parto. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los indicadores? La frecuencia de las contracciones uterinas, la duración de las contracciones, la intensidad, la progresión de la dilatación cervical, si hay sangrado vaginal y la presión arterial. ¿Qué cuidados intraparto tendríamos nosotros como enfermeros para este patrón? Entonces, actividades, informar a la paciente y al acompañante todos los procedimientos que vamos a realizar. Todos son todos. Si yo le voy a poner la monitoría cada 2 horas, yo le debo decir, señora Catherine, yo la voy a monitorizar cada 2 horas. Usted puede levantarse, vamos a estar pendientes, vamos a mirar. Señora Catherine, si usted va a ir al baño, por favor nos avisa.
señora Catherine, el médico vamos a ingresar con el médico, va a hacer el médico tactos de manera periódica. Es importante que ellas sepan y que estén incluidas dentro de las actividades que vamos a realizar. Comunicar los cambios del estado materno-fetal al responsable del parto. Esto es lo que hace directamente el médico, la progresión del trabajo de parto, cómo está, cómo vamos. Preparar el equipo adecuado como el monitor fetal, la ecografía, la máquina de anestesia y suministros de reanimación neonatal. Alertar al profesional principal de cualquier anomalía en los signos vitales de la madre o del trazado cardíaco fetal. Es importante siempre mantener una comunicación asertiva y efectiva con el profesional que está llevando el manejo del trabajo de parto. En el riesgo de asfixia, entonces, ¿cuáles son las características? Alteración en el funcionamiento cognitivo, conocimientos insuficientes sobre las precauciones de seguridad y deterioro del funcionamiento motor. En cuanto a lo que encontramos y cuáles son sus indicadores, reconoce los signos y los síntomas que indican riesgo, identifica posibles riesgos para la salud y utiliza los recursos para mantenerse informados sobre los riesgos personales. ¿Qué es lo que identificamos de estos riesgos? Revisar todos los antecedentes médicos para determinar las evidencias y así poder yo identificar todos los diagnósticos que tenemos de todo lo que han hablado mis compañeras ahora, que es el parto humanizado, que cada paciente llega con una creencia, son cosas que debemos respetar, pero que también debemos conocer para poder hacer un cuidado de enfermería encaminado al bienestar de la paciente. Determinar la disponibilidad y la calidad de los recursos, determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de enfermería y planificar el seguimiento a largo plazo de las estrategias y actividades de reducción del riesgo, siempre en pro del binomio madre-hijo. Afrontamiento familiar comprometido. Entonces, características. Reacciona con preocupación al temor, el duelo anticipado, la culpa, la ansiedad ante la enfermedad o la incapacidad o cualquier otra crisis. ¿Cuál es el NOC? La superación de los problemas. Utiliza el apoyo social disponible, verbaliza la aceptación de la situación, identifica posibles riesgos de salud, evita situaciones excesivamente estresantes y verbaliza la aceptación de la situación. En cuanto a los NIC, entonces encontramos aumentar los sistemas de apoyo o implicación familiar. Implica a la familia, los seres queridos, los amigos y a la planificación. Favorecer, otro cuidado sería favorecer los cuidados por parte de los miembros de la familia durante la hospitalización cuando esto sea posible y determinar la convivencia de las redes sociales existentes. En esto es importante acompañar a las mamás. Nosotros nos centramos muchas veces en que nació el bebé, hicimos la reanimación, subimos el bebé, pero se nos olvida que queda la mamá. Entonces, sí es necesario apoyar con psicología, con psiquiatría, con todo lo que tengamos para que este momento difícil de la paciente podamos entender también que el nacimiento de un bebé es el plus de toda familia, es el acontecimiento más importante para la sociedad. Y si en ese momento se había alterado, entonces cuando ya empezamos nosotros a apoyar en esa parte al núcleo familiar. Ansiedad. Entonces, ¿qué características encontramos? Angustia, incertidumbre, desesperanza dolorosa y creciente. El patrón, entonces, está la aceptación del estado de salud. ¿Qué indicadores tenemos? Reconocimiento de la realidad de la situación de salud, realización de tareas y cuidados personales. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? La disminución de la ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sanciones que puede experimentar durante el procedimiento. Muchas veces ellas refieren que de pronto hicieron algo mal, que ellas se sienten culpables, que por qué les pasó a ellas, que por qué su bebé no lloró, que por qué su bebé está así. Todas esas cosas las debemos explicar. Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. Muchas veces nos van a llamar 1000 veces, nos van a preguntar todas veces lo mismo, pero siempre hay que ser asertivos al momento de comunicarnos y tratar de entender qué es lo que ellos están sintiendo. Tratar de crear un ambiente y también que facilite la confianza. Y esta es la bibliografía. Este es el equipo de sala de partos de la Fundación Santa Fe.